Ya, Mari de nuevo, Inche Javiera Coñuenado Piñén, soy del grupo de mujeres radialistas de Radio Curruf. Estoy acá acompañada de Milamien Nadia, Pauli que está ahí en sonido, haciendo la transmisión de este Enotramcagún y lanzamiento del libro. Estamos muy contentos también de que se hayan dado este tiempo de llegar. Teníamos muchas ganas de hacer esta actividad. Nos motivó mucho también el reencuentro con nuestra Lamien, escucharlas a ellas. Gracias también a este libro que nos invita a eso. Tenemos como invitada también acá la escritora, la periodista mapuche Carolina Rojas Neculhual, que viene de la Futaguarría de Santiago a presentar también su libro, a conversar nuevamente con las ñañas, con quien pudo conversar un poco de estas vivencias que cada una ha tenido en este libro llamado Corazón de Huaychán. Saludo también a la Lamien, Denise, Chaltu Lamien, por darse el tiempo también de estar acá, la ñuque de Emilia Bau, que también nos va a estar conversando un poco de todo este proceso que ha vivido y que continúa. A Neyen igual le agradecemos. Neyen es una Lamien, una Gowenui de acá de nosotras, que muy entusiasmada nos dijo de que también quería ser parte de esta actividad, entonces ella va a estar en la mediación de este Nutramcagún. La Lamien Nora con su hermana, la Lamien Ñancul. Le agradecemos también que pudieran llegar hasta acá. Y agradecerle también a los Ñenruca del Hogar Pelontúgue, que nos ofrecieron este espacio, o sea, no tuvieron problemas para que organizáramos esta actividad. Y bueno, eso también agradecemos a Cata, la Lamien, que nos está apoyando en la amplificación. Decirles que también se van a hacer algunos videos, un registro de esto. Tania nos está apoyando también en eso, Chaltumay Lamien. Y que vamos a estar compartiendo, Teo, que está tomando registro también de la Radio Curruf. Decirles también de que acá hay sopaipilla, va a haber agua caliente para los mates. Y esperemos que se dé una buena conversación. La verdad es que nosotras estamos organizándonos como amigas también de la Radio Curruf. Se nos presentó, yo creo que tras leer el libro de Carolina, nos hizo recordar de que igual hace harto tiempo que no nos juntábamos entre Somos a conversar de lo que está pasando. Estamos en un contexto donde todo el rato están pasando cosas acá en el Gualmapu. Tuvimos a Pulamien presos de Angola y de Temuco en huelga de hambre, que terminó muy reciente. Y también a propósito de eso teníamos como invitada a la Lamien Vania Keipul, a la Lamien Ada Huentecol, a Griselda, pero ellas no pudieron estar acá presentes porque acompañando todo este proceso también se enfermaron, y lo comprendemos, la situación de el acompañar las huelgas, el acompañar y el estar ahí dando esa fortaleza tanto a sus familias que están dentro como a las que están fuera, y dando esa pelea también se entiende ese desgaste. Entonces por eso ya no están en esta ocasión, pero igual nosotras quedamos agradecidas porque sí querían estar acá. Mari pu papai, pu Lamien, pu ñaña, pu pichiqueche, comeimun, fachan tomai notam klein to pachi sungu werin sungu pero también vamos a estar conversando con nuestras Lamien, Incheta María Moreno Reimán Pingen, Tañi Love, Chucauco Mapu, Comunidad Ignacio Moreno, Freire,
Y bueno, me invitaron hoy día a mediar un poco la presentación de este libro, agradecida de la invitación de las ñañas. Bueno, lo que nos convoca principalmente es, claro, hablar de la publicación de este libro, pero también aprovechar la instancia de quienes están en este libro puedan también compartirnos sus experiencias como Huaychafe Somo, que hoy día están sosteniendo y levantando también procesos de recuperación, procesos de resistencia en el Gualmapu. Para empezar, podría dar la palabra a la autora del libro, que es quien nos reúne y quien reúne también a las ñañas que vienen de diferentes lugares a hacer una pequeña presentación y descripción también de cómo ha sido esta experiencia de congregar y también relatar las experiencias de lucha de nuestras lamienas. Para mí es súper importante estar en el territorio porque creo que si los periodistas tenemos que estar en los lugares, ¿no? Y ese ha sido mi trabajo, ese fue el trabajo de Corazón de Huaychán. Yo escribo aproximadamente hace 15 años de comunidades y comunidades en resistencia. Fue así como en Martín Correa en algún momento, ¿no es cierto?, el historiador, el autor del Despojo, de quien admiro mucho su trabajo, me dijo que tenía que escribir sobre mujeres mapuche. Y fue así donde me di cuenta que los conocimientos de las lamien eran desde la oralidad, digamos, no estaban escritos. Lo que más costó en el libro fue justamente que cada lamien quisiera hablar de ella, porque para ella su lucha es colectiva. Pero una vez que empezaban a hablar, no paraban de hablar las lamien. y eso quedó registrado, justamente escuchaba ahora a Javiera cuando hablaba de las lamien que no pudieron venir, y eso es algo que también está registrado en el libro, que tenía que ver con cómo los dolores, ¿no es cierto?, y ciertas existencias están atravesadas desde un lugar muy político. Lo hablábamos hace un ratito, la existencia de las mujeres mapuche es política, ¿no? Y ese es su lugar de enunciación, porque es de resistencia, ¿no? Es cotidiano, un cotidiano de resistencia, y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, desde lo que vivían sus hijos. Ella no solo están preocupada de la sostenibilidad de la vida, ¿no?, sino desde la cosmovisión, desde sus saberes, ellas resisten. Y eso yo creía que no estaba tan plasmado, sino que estaba plasmado en lo epistémico, en lo académico, ¿no?, que a veces resulta muy ajeno para otras personas. Y por eso creo que esa es el corazón, valga la redundancia, de Corazón de Huaychán, es que ellas hablan por sí mismas. Yo creo que nadie puede hablar por las mujeres mapuches sino que más que ellas mismas, y creo haber dejado plasmado esas historias con mucha dignidad. Eso. Vania Keipul siempre admiró a Patricia La Chepa Troncoso. Tenía 14 años cuando supo por primera vez de esa activista y sus 112 días de huelga de hambre. Vio por la televisión la escena de las carpas, donde también estaban las ñañas, afuera del hospital de Chillán. Allí esperaban que se hiciera justicia por una mujer que exigía la desmilitarización del Gualmapu y derogación de la ley antiterrorista. A Vania nunca se le olvidó esa imagen. Ella fue detenida por primera vez a los 15. Si bien ya había visto gente de su familia ser encarcelada, define ese momento como la encrucijada que cambió muchas cosas. Principalmente una infancia que se vio interrumpida por la represión. Y ese día recordó a La Chepa. Melita Gómez es la Kamashka, mapuche huilliche en el Huitrupanto de las comunidades que luchan, liderada por la Machi Millaray Huichelaf contra la represa de Pilmaiquén. Su labor es proveer la comida y los utensilios para las ceremonias mapuche. En una conversación, en los hilos de su memoria, habla de la violencia sexual por parte de los colonos en los recuerdos de sus abuelas y tatarabuelas del territorio.
También narra, como cuando era niña, un profesor la castigó, obligándola a arrodillarse sobre el trigo, simplemente por balbucear algunas palabras en mapuzungún a un compañero. Esa oralidad es consciente de cuánto las han victimizado desde la folclorización, con narrativas que disimulan las opresiones. Nos ven como riqueza cultural, pero nos despojan de nuestros derechos. Estamos relegadas de espacios y lugares, dice la activista por los derechos de la infancia mapuche, Onésima Lianqueo. Ada Huentecol, junto a su familia, llevaba una especie de vida ahuencada, hasta que un día un carabinero le disparó más de 180 perdigones a su hijo. Griselda Calhueque vivió el encarcelamiento del padre de sus hijos, ese momento que también han experimentado otras Lamián. El instante en que se quedan solas al cuidado de la familia. Tienen recuerdo de haber sobrevivido a allanamientos de madrugada, donde la policía le arrancó a uno de sus niños de los brazos mientras rasgaban los costales de harina para destruir el alimento. En sus narraciones se revela la marcada conciencia de cómo impacta en el hogar el encierro de los hombres, en lo emocional, lo económico y en el trabajo. Ella fue testigo de cómo las mujeres quedan trabajando solas en las trillas mientras sus parejas, sus huentros, están encarcelados. Cómo se habitan ciertos cuerpos y territorios con valor y con un miedo atávico. Un tema recurrente en sus palabras es perder un ser querido, un hijo, una hija. Voces de mujeres quedaron marcadas porque la vida, en medio de drones, lacrimógenas, audiencias, diásporas y retornos, puede ser algo frágil. En ella también está el ansia de retorno a su tugún. El rol femenino ha sido fundamental y protagonista en la lucha del pueblo mapuche. Así, entre más o menos desencuentros, las historias de esas mujeres siempre hacen referencia a otras, con la certeza que en lo colectivo y lo comunitario está la vida. Algunas nombraron a otra Lamien para que apareciera en este libro. Otras mencionaron a todas las compañeras de lucha, en una potente expresión de sororidad. Está presente el recuerdo de Natividad Yanquileo, quien con 26 años pasó de empacar en un supermercado a estudiar Derecho. En el 2010 se convirtió en la vocera de 34 mapuches procesados por la ley antiterrorista que hicieron huelga de hambre durante 80 días. Ella era la cara visible de las negociaciones con el Estado. Tampoco se olvidan de la lucha de las activistas mapuche pehuenche Nicolasa y Berta Quintremán. También hablan por las que ya no están, Emilia Bau, Macarena Valdés. Para otras, la batalla está lejos de la institucionalidad, en sus comunidades, mientras las sigan reprimiendo. Hay lamienes con opiniones distintas sobre el proceso constituyente, porque hay opiniones distintas, como en todas las culturas. A algunas no les gusta autodenominarse feministas. La sociedad mapuche siempre ha sido dual en los roles de la mujer y del hombre. Su organización se reproduce en pequeños estados patriarcales con autoridades superiores presididas principalmente por varones. Sin embargo, en sus narraciones tienen presentes los distintos rostros del patriarcado, el paco, el colono, que tras el despojo utilizó a sus abuelas de mano de obra en sus propias tierras, el trabajador de una forestal que las mutiló. No olvidan que han vivido de allegadas, de empleadas domésticas comiendo en la cocina. Es el paseo al que las relegaron en la esquina de una casa del barrio alto. También existe el rostro del asesino de sus hijos, así como la presencia del capitalismo depredador, de ríos, bosques, cementerios, montañas y lagos. Los mismos que quisieron matar su lengua, desterrarlas al silencio, porque primero exterminaron nuestra lengua, dirá la Mache Millaray Huichalaf. Al mismo tiempo surge la grieta en medio de la invisibilización de esa historia también escrita por los hombres. Ada tomó un negüén y ya no parará. La Mache Millaray es la fuerza que nos convoca, son las frases que se escuchan de boca de otras mujeres mapuches que acuerpan la lucha, hermanadas. La explotación de la naturaleza no sería posible sin el racismo como un componente ideológico introyectado en el razonamiento que ha sostenido las acciones de saqueo y rapiña en una historia, dice un libro de Patricia Vergara Sánchez, la autora mexicana que me recomienda una amiga. Pero todas las lamien y hermanas que están ahí llevando la encomienda, haciendo la visita, buscando el abogado, juntando las monedas para pagar el peritaje. A todas ellas quiero decirles que en esos actos está la rebeldía y que en esos actos también está el amor. Y en esos actos también la sobrevivencia de un pueblo que defiende la naturaleza y la vida, dijo la abogada Manuel Arroyo en un tragún, junto al pie de un guaye centenario en Temucuicuy. Entonces, ¿quién podría decir que Ada Huentecol,
la Machi Millaray Huichalaf, Vania Keipul, Onésima Lienqueo y las hermanas Ñancul y Emilia Bay Herrera no son verdaderas huichafes somos. El amor es una forma de resistencia y en esa resistencia está la más perseverante de las luchas. Aprovechando también la presencia de las lamienes que han asumido hoy día un rol importante de defensa del territorio, de recuperación del territorio, nos gustaría que nos compartieran también su propia reflexión desde cómo ha sido, desde cómo está siendo hoy día también militarizada la zona de todo Malleco. Sabemos, bueno, acá también está siendo paulatinamente militarizada esta zona, pero la resistencia en Malleco viene de mucho antes y también se están viviendo procesos que nos pueden contar la Lamien desde su propia experiencia. Entonces nos gustaría que pudieran compartirnos su Lamien. Mari Lamien, Mari Compuché. Bueno, le voy a hablar en Winkadungun porque no sé hablar Mapudungun por razones obvias, pero me voy a presentar. Yo soy Nora Ñancul, de la comunidad autónoma Licancura, y bueno, igual dar las gracias por haberme invitado acá a este lugar a compartir este lanzamiento del libro, y donde salimos con mi hermana como las domos huaychafes de allá del lugar de la comuna de Mulchen. Así que eso sería por mi parte por el momento, porque esto yo creo que va a seguir más y de ahí sigo hablando. Así que esa es mi presentación. Chaltu Lamien. Mari Lamien, Mari Compuché, Pichiquiché, Ñaña. Bueno, mi nombre es Grisel Ñancul, también soy huarquén de la comunidad autónoma Licancura, sector Mulchen. Bueno, nosotros conocimos a Carolina hace mucho tiempo atrás. Ella la conocimos en Temocuicuy, así que ahí empezó una conversa, todo, y ahí nosotros le contamos el proceso que llevamos nosotros en la zona de Mulchen, que hace un tiempo atrás, que fue bien viralizado el video donde fueron a hacer allanamientos la PDI, y donde nosotros con nuestros hijos dimos una lucha grande igual. Bueno, también nosotros partimos, como le dije yo, el 2011. Nosotros trabajamos en Santiago, los fuimos para allá cuando solamente teníamos 17 años con mi hermana. Así que volvimos de nuevo a recuperar nuestro territorio. Nosotros vivimos en un sector que se llama Miguel Huentelén, de Collipulli, y nosotros pasamos para la 8ª región. Nosotros lo transportamos en bote, que la Lamien Carolina, cuando fue a hacer el reportaje, vio como nosotros, como mujeres, andamos en nuestros botes, cruzamos para la 8ª región, así que por eso igual hemos sido perseguidos por la justicia chilena, dijo la policía. Nosotros tenemos un hermano encarcelado que él es huaychafe, era el único hombre que él caminaba con nosotros, con mi hermana, así que ahora le están pidiendo 20 años de cárcel. Porque a nosotros cuando estuvimos donde un machi nos dijo que nosotros no lo habíamos ido así por así, sino que fueron los pulonjos que los llamaron para reclamar nuestro territorio, nuestro Ñuquemapu, lo que es la naturaleza, los ríos. Hace 7 años estuvimos luchando para que no le pusieran una represa en el río Renaico. Se detuvo esa represa. Trabajamos harto con unos lamienes de ahí de Renaico también, y ahí está ahora nuestro río corriendo libremente. Ya no tiene esas cosas que traen los huincas de afuera que vienen a atajar las aguas.
a matar los peces. Así que hay que tener harta fuerza y, como se dice, de estar en el pellejo de uno, porque allá donde nosotros vivimos somos muchas mujeres, muy pocos hombres. Igual mi hijo, que él quería venir, pero hoy día tuvo clase, así que él igual, pues él vivió la represión desde chiquitito, así que... Pero él sigue con la convicción de terminar su estudio e irse a vivir a la recuperación, de hacer su ruca, dice, porque ahora mismo nosotros vivíamos en 1 metro cuadrado, donde los sitios son de 15 por 30, y allá en la recuperación se lo pierde un animal, andamos 7 horas buscándolo. Ahora tenemos animales, tenemos ovejas, tenemos de todo, hacemos huerta, y donde antes ni siquiera podíamos criar una gallina, que estábamos peleando con los vecinos, y ahora no, porque de repente los ponemos de acuerdo con mi hermana, vamos a salir a rodear, de repente salimos en la mañana y llegamos en la tarde, porque es tan grande el fondo que tenemos ahora que eso lo hace tener más Nehuen, y de andar ahí, recorrer, de ver la naturaleza, cómo están creciendo de nuevo los nativos, de ver los lahuenes, así que eso lo da la fortaleza. Así que eso, la miel, no sé si mi hermana quiere agregar algo más. Así que le dejo. A la huerquén se le olvidó que también se está levantando una machi allá en el lugar, que es su hija. También se escucha. Y entonces para nosotros igual eso es importante, porque estamos pasando para la 8ª región con todo, pues hasta una machi se va a levantar en la familia, que eso nosotros lo teníamos, ni por la mente se nos pasaba que había, ¿cuánto se llama? Puye de antepasado, y ahora ya se está formando nuestra machil para ser machi a futuro, y nos han hablado los puloncos que va a ser muy buena machi. Entonces ella tiene 11 años y que está ahí sentada adelante, que ese es el futuro para la comunidad, y ya no vamos a estar sola, porque ahí los puloncos nos van a ir hablando si estamos en buen camino o cómo va la cosa, y que eso para nosotros como comunidad es muy importante. Así que igual se están levantando más puyes allá en el lugar de nuestra comunidad, que a nosotros nos tiene como impactados, se puede decir la palabra, porque nunca nos imaginábamos que nosotras íbamos a la familia, venía con puye de antepasados, porque así como estamos de ahuincao, que no hablamos el mapudungún, no es porque nosotros no hayamos querido hablar, que nos diera vergüenza, sino que no se nos enseñó nomás, y que desde la abuela, tatarabuela se discriminó el tema cultural y le prohibieron hablar la lengua mapuche, y que prácticamente nosotros quedábamos nulas en el tema. Y después, como decía mi hermana, salimos a trabajar para Santiago, estuvimos unos años para allá, entonces más se ahuinca uno para allá. Así que, pero igual el pensamiento, los puyes nos trajeron, y tomamos todo este tema de la recuperación, y la tomamos con harta fuerza, y hasta ahora que estamos ahí viviendo ya, y bien se puede decir, porque estamos posesionados en el lugar, a pesar de que nos mandan milicos a andar recorriendo el lugar y todo, dron también que nos vigilan muchas veces afuera de la ruca, andan revoloteando, aviones, pero no nos amedrentan, porque ya hemos pasado por lo más fuerte, pues la represión ya la vivimos, la pasamos mal, sí, pero ahora ya sabemos cómo es el tema, así que no, ya no nos bajan los brazos y vamos a seguir con fuerza nomás, y no le tenemos miedo, y ahí estamos. Así que para nosotros esa recuperación ya es de nosotros, así que no le vamos a dar el brazo a torcer a Forestal Mininco en este caso,
ni al particular, a donde estamos reivindicando otro fondo que es agrícola, que se llama Ranquilco, que también corresponde ahí a Mulchen. Así que estamos reivindicando dos, que es Forestal Mininco y el fondo Ranquilco, que es un fondo netamente agrícola. Así que ahí en Ranquilco se nos ha complicado más porque hay un particular que arrienda, que es un militar y que es del año 73 y que él está acostumbrado antes de matar, que lo que decía mi hermana de esa fosa que hay donde hay antepasados muertos, uno de esos que mataba era ese Winca. Y entonces igual nos tiene amenazada de muerte, que si nosotros entramos a ese lugar, que nos tienen fotos, que nos van a matar, que las indias aquí, que las indias allá. Y la verdad es que nosotros tampoco le tenemos miedo porque todos nos dicen les van a mandar sicarios. Y no nos importa porque sabemos que ahora no están en el 73. O sea, igual las cosas han estado bien militarizadas en este último tiempo, pero estamos claros nosotros que ya no pueden llegar y matar como lo hacían antes, así como mataban a los mapuches como un pajarito. Así que ahí estamos luchando, y en este caso estamos bien posicionados en lo que es Predio Forestal Mininco. Y el otro fondo lo tenemos ahí como en observación. Si entran, no sé, por otra comunidad, para nosotros ese fondo es de nosotros. O sea, no puede llegar nadie más a ese lugar porque está reivindicado del 2011, que fue el primer fondo que empezamos a reivindicar nosotras. Y eso, pues eso es como parte de lo que nosotros hacemos, las huerquenes ñancules allá en el lugar. Y como decía mi hermana, que somos las que nos ven como las malas, las mapuches terroristas, que todo lo que pasa por allá somos nosotras. No tenemos arte ni parte en el tema, pero como estamos en esta recuperación y estamos luchando, reivindicando nuestro territorio, pagamos los platos rotos. Pero eso ya a nosotros tampoco nos importa porque nosotros estamos claras en el tema que estamos y que estamos en un buen camino. Y lamentablemente los otros que hablan mal, ellos no lo tienen como la mente cambiada, los Wincas donde ellos trabajan, que sin ellos no pueden parar la olla en la casa. Pero nosotros hemos podido parar la olla sin trabajar en la forestal, haciendo leña y todo ese tema. Y decimos nosotros, ¿cómo va a ser tanto que no van a poder tomar sus decisiones y pensar como... pensamos nosotros en recuperar tierra, porque igual viven en sitio y eso no es vida para un mapuche, porque el mapuche siempre se ha dicho que es libre y vivir en sitio, eso es encarcelamiento prácticamente. Así que eso es como el tema de nosotros allá en la Mien, como hacerle un poco saber en la lucha que nosotros hemos estado y que no ha sido fácil. Llevamos hartos años luchando contra el Estado y llevamos hartos perdigones también, porque parece que yo he sido la que más se arriesga, porque como me llega todo a mí, yo tengo perdigones en las piernas, en ambas piernas, defendiendo a los nativos también, como decía mi hermana, me tiraron una motosierra encima, me rajaron toda una parte de mi cuerpo. Y así, pues entonces me han intentado matar también la PDI. La otra vez, cuando le torturaron al hijo de mi hermana, me agarraron, me metían en una poza de agua que había llovido y se hacen charcos así. Ahí me metían la cabeza y me aplastaban entre 4 y yo no podía ni respirar. Sentía que me moría así, porque en una sentí que como que me faltó el aire. Pero no me mataron, así que ya estoy viva y sigo luchando. Así que... como dice el dicho, que nosotros nos ven débil, pero en realidad tenemos harta resistencia. Y cuando nos hacen daño parece que más nos rebelamos. Así que eso es como mi historia de lo que a mí me ha pasado y en lo que, por levantarnos en el tema de recuperación. Así que eso es la mía. Y Chal, tuvo la palabra.
una de las preguntas que también me sugieren acá quienes organizan es un mensaje o quizá un aliciente para, en este caso, los huechequeché, los pichiqueché, la gente que viene, la gente que está hoy día también aquí escuchando, que vino aquí a conocer esta experiencia y también quiere conocerla a ustedes en su también generosa disposición a compartir relatos que son súper crudos, súper violentos, que quizás podría ser hasta traumático revivirlos, pero que ustedes con esta fuerza que les ha forjado el camino y la consecuencia y la entrega, yo creo, en el Weichan, lo comparten como una historia de sobrevivencia y de su fortaleza. Entonces, si pudiera quizá entregarnos un mensaje para la gente joven que está aquí, es importante y le agradeceríamos también. Bueno, Lamien, el mensaje para los pichiquiché, los lamienes que están acá, pedirles de que sigan la lucha, que sí, aunque es difícil, seguir adelante, porque si nos unimos todos vamos a tener más fuerza y vamos a recuperar lo que es nuestro, lo que lo han robado. Así que esto que le quede conciencia, porque igual yo tengo mi hija que está ahí detrásito, la Antu, que ella se crió en el tema de Weichan, y cuando ve así los pacos, todo, ella no tiene miedo y siempre dice, nos vamos a ir para la recuperación, vamos a recuperar nuestro territorio. Y también un Weichafe que se nos fue, que él tenía 17 años cuando él falleció y nos pidió que nunca abandonáramos la lucha. Y entonces yo, como tía de él, también le pido Lamien, que sigamos esta lucha todos juntos, los pichiquiché sobre todo, porque si nosotros logramos recuperar nuestro territorio, le vamos a ganar al Estado, porque fue el Estado que nos robó las tierras, no nosotros que estamos robando las tierras. Así que ese mensaje se lo dejo a todos los pichiquiché y que tengan harto Nehuen. Igual me emociono porque igual él fue uno de los que luchó más contra nosotros, contra las grandes forestales, nos apoyó y antes de fallecer nos pidió eso. Así que nosotros, aunque tengamos que morir en el Weichan, lo vamos a hacer y vamos a recuperar lo que él más quería. Y recuperar nuestra lengua, recuperar todo lo que es el tema de la ceremonia que él quería, porque allá no podíamos hacer palín, no podíamos hacer guillatún porque no teníamos espacio. Pero ahora tenemos espacio suficiente, así que ya hicimos palín, hicimos guillatún. Así que eso también, a recuperar todo lo que es nuestra cultura, todo lo que nos ha robado el Estado y las grandes forestales y los latifundistas. Así que eso también. ¡Marichi huevo! Sí, bueno, hay muchas cosas que compartir y entre las que contaban las hermanas, que llegan muy profundo. Esto de que las traten de terroristas en este país no es una novedad. Aquí tapan a los que son los verdaderos terroristas. Porque yo que estuve en el LOF que Emilia estaba apoyando, estuve en un lugar pacífico, nunca vi ninguna agresión, lo he dicho muchas veces. No vi ningún arma, no vi ningún terrorista. Pero los terroristas verdaderos son los que estaban al lado de nosotros, los dueños del gran condominio Riñimapu, porque de ahí salieron las balas. Aunque ellos trataron de hacer un teatro diciendo que tenían miedo, que más o menos le iban a hacer algo a la gente del LOF, nunca vi. Yo estuve todo enero con mi hija Emilia. Compartimos comida, compartimos conversaciones,
se trató de hacer, reciclar las cosas para... Bau también le enseñó a hacer un baño seco para no contaminar las aguas. También habían drones, también habían cámaras filmando ahí. Había en el condominio Riñimapu, habían instalado ahí una garita de carabineros todos los días. Y por Bau apoyar con otros amigues a este LOF, contratan sicarios. Entonces este libro muestra ese otro lado, como muchos otros medios de comunicación que han sido los que me han acompañado. Así que agradezco a la radio que siempre ha estado y a otros medios de comunicación de este estilo, libres. Porque lo que es los medios de comunicación formales, los que todo el mundo ve en la televisión, son todos entregando información que no es la correcta. Nunca han hablado del caso de Emilia Bau en televisión común y corriente, porque todo es un engaño. Así que, así como también les pedían a la hermana Ñancul de que los jóvenes, los pichis, sigan en todas las peleas, tanto en su tierra porque tienen todo el derecho, pero también en otras peleas que la Emilia tenía muchas luchas. No hay que solamente luchar por una causa, tenemos que tratar de unirnos todos, porque si no nunca vamos a sacar nada. Tanto las personas que aman a los animales y pelean por ellos como la Bau, tanto como las personas que luchan por la diversidad, porque nadie tiene por qué juzgar ni cómo vive alguno, ni cómo piensa, ni cómo siente, ni de quién se enamora o no se enamora, cómo quiere vivir su vida, su género, su sexualidad. Hay muchas cosas que están equivocadas en general. Y la tierra, ¿para qué decir la devastación? Que Bau también era una de sus luchas. Ahora quedó más que claro, ¿no es cierto? La semana pasada sí ahí en la televisión muestran que esto que se está derrumbando todo el sur cuando llovió un poco más. ¿Pero por qué? Porque se instalaron ahí inmobiliaria a poner casas en lugares que no correspondería, y ahí sí que nadie juzga al que dio la autorización, al Estado, que hay un montón. Ahora dicen, sí, en realidad parece que el Estado está equivocado hace hartos años, pero detrás del Estado hay personas que tienen plata y que van a seguir manipulando para tener más dinero, porque eso es lo que les importa, porque sentimiento ahí no tienen suficiente como para pensar en matar a una persona que está luchando por la tierra, por los animales, por la diversidad. Ahí no piensan ni sienten. Entonces los pichis no van a tener solamente una lucha, muchas luchas que seguir, pero detrás de los pichis están los adultos. Yo ya estoy en la tercera edad. Es verdad. Y son los adultos los primeros que tienen que limpiar un poco su mente, abrirse, escuchar a los jóvenes, a los chiques, chicas, porque creo que tienen más verdad que los que fuimos de nuestra época, que en realidad nos engañaron tanto y a la gente le inculcaron que teníamos que ser casi esclavos de nuestro trabajo. En cambio, hoy en día hay jóvenes que son mucho más libres. Y entre eso estaba Emilia Bau,
que en sus 25 años, porque a los 25 años fue cuando la mataron, dejó muchas canciones que también las pueden escuchar en SoundCloud, en YouTube, y con mensajes muy profundos. A lo mejor la música que usaba no era la mejor porque estaba ahí en un cerro, ahí haciendo quizás cómo lo hacía para poner esa música, hacer sus letras de canciones que llevan muchos mensajes. Y por eso yo estoy muy orgullosa de Emilia, una persona maravillosa, divertida, confrontacional y amante de los animales, y por eso quiero nombrar que hay unos chicos y chicas que tenían los mismos sentimientos que Emilia y que tienen el refugio Bosque Bausis, ahora en Valdivia, que ha sido también algo muy duro, porque tener animales para que no sean maltratados y demostrarle a la gente que también los animales tienen sentimientos, sufren, demostrar que no solamente son cuerpos para obtener bienes materiales, como lo hace la industria. Y de eso, aparte de si los que quieran conocer la historia de Bau, hay una página que se llama Memorias por Bau. Así cuando uno finalmente pierde a una hija o un hijo, también aparecen nuevas luchas. Y yo, después de haber trabajado 41 años en pedagogía, obviamente que mi mayor lucha va a ser seguir la memoria y las luchas de Bau y darlo a conocer. Y aunque sean pocos los que te pescan, pero hay medios como ustedes, hay medios libres que dicen la verdad, y que en los medios de comunicación hoy de día mucha gente también se está dando cuenta que le mienten demasiado, y a la larga van a ir aumentando quienes escuchan las radios como ustedes, quienes leen libros que no le están contando mentiras, como que tú has nombrado también el despojo. Hay mucha gente luchadora, y de los jóvenes y las nuevas generaciones esperamos obviamente que van a ser muchos más, que se van a ir uniendo en las distintas luchas, y eso esperamos, que recuperen sus tierras porque tienen todo el derecho, que los adultos no sigan engañados con lo que les cuenta la televisión. Hay que apagar la televisión, empezar a buscar en los otros medios para tener una visión un poco más clara. Y el Estado acompañado de los empresarios. Eso sí que estoy segura que así es. Así que hay otras formas de luchar. Vamos a hacer una casa de memoria por Emilia. En un año más lo tengo allá como un sueño, donde a lo mejor también van a llegar ustedes, a lo mejor a hacer alguna actividad, de repente un conversatorio, o a lo mejor quieren mostrar cómo se hace tal receta de sus ancestros, y que otros vayan aprendiendo. O sea, tantas cosas que se pueden hacer para seguir esta lucha. Y eso, agradecerles por esta invitación a la Radio Curruf. Gracias a usted, muchas gracias a todas por su fortaleza, por el ejemplo también de fortaleza. Yo creo que es importante compartirlo, escucharnos, conocernos, generar también redes de apoyo, porque siempre, al menos yo lo que he visto de todas las lamienes Huaychafe, siempre tienen esa apertura, esa generosidad, esa disposición a invitar a sus territorios,
a socializar toda esta experiencia, a también compartir su propio conocimiento, su propia fortaleza de lucha, de aprendizaje común, y eso yo creo que tenemos que siempre estar fortaleciendo y valorando esas instancias. Estos encuentros autogestivos son demasiado importantes y es importante también que podamos aprovecharlos de la manera que corresponden, siendo cordiales, siendo también responsables, respetuosos, afectuosos, porque es así como se sostiene nuestro troquinche mapuche, así como también se fortalece todo el mapuche monguén, desde el cómo nos conocemos, el cómo nos apoyamos, el cómo también luchamos y resistimos juntos. Todas nuestras existencias están amenazadas porque toda la tierra, toda nuestra ñuque mapu hoy día está siendo amenazada. Entonces tenemos que dejar de ser así tan apáticos o aquí mismo en el hogar. Este hogar es un espacio que es una recuperación también. No es que el Estado les dijo, ay, aquí tienen un hogar. También este es un lugar de lucha, así como todos los hogares, así como nuestros propios espacios en los lugares, nuestros trabajos donde nos movemos. Todo ha sido porque ha habido gente que ha estado exigiendo y abriendo caminos para que hoy día podamos tener lo que tenemos. Nada se nos ha regalado a nosotros, entonces es súper importante que sigamos valorando y fortaleciendo las experiencias de resistencia en todo Gualmapu. Primero, como he escuchado atentamente a las Lamien, decir que ellas están en un lugar de peligro porque han roto el estereotipo de la mujer mapuche, ¿no? Desde el racismo se espera una cierta forma de la mujer mapuche, ¿no? Un disciplinamiento de esa mujer que sea nana, ¿no es cierto? Que sea empleada doméstica, una mujer sumisa, pero no una mujer que está en el centro de una batalla, que es una batalla que debería avergonzarnos, ¿no? En un mundo que se extingue, que estamos todos en futuro un proceso de extinción, y ellas están luchando por la vida, ¿no es cierto?, por ríos, por bosques nativos. Y no solo lo dicen ustedes ni nosotras, lo dicen grandes pensadores como Chomsky. La persecución que existe a las mujeres de Abya Yala, a las luchadoras ambientales en Latinoamérica, tiene que ver justamente, ¿no es cierto?, porque se opone a este capitalismo depredador, y esa lucha se paga con la vida. Por eso ya hablaba en la presentación del libro de que es súper importante visibilizar cómo se vive en otros territorios, ¿no? Los dolores de los que se hablaba al principio, que tienen mujeres como Griselda o Vania, están concatenados justamente con las vivencias personales, ¿no? Con esa existencia que es tan política, ¿no? Desde la infancia. A mí hay un tema que me obsesiona mucho en general, que tiene que ver la infancia en Chile, ¿no? No solo la infancia pobre en Chile, la infancia mapuche, porque es justamente ahí donde comienza todo, ¿no? En algún momento sale en un capítulo del libro que a mí me llamaba mucho la atención el rictus serio de los niños y niñas de Temucuicui. De edades muy, muy pequeñas, ¿no? Porque han visto, en el caso de Griselda, sus hijos han sido arrancados de sus brazos. Sus hijos desde muy pequeños han enfrentado vivencias muy dolorosas, pero también quería dejar un mensaje esperanzador, devolviendo una pregunta que hicieron sobre el mensaje para los niños y niñas. Yo creo que todo lo que hacen o hacemos ya, ¿no?, después de este proceso identitario que también implicó para mí el libro, todo lo que hacemos es en resistencia. Yo antes del libro creía que yo no había sufrido opresiones, pero sí las había vivenciado, probablemente no quería identificarlas. Y en ese mensaje esperanzador me di cuenta que llegaron muchos mensajes de mujeres jóvenes, ¿no?, que están en ese proceso identitario. Entonces,
mujeres de segunda o tercera generación, mapuches jóvenes de segunda o tercera generación que están buscando sus raíces, ¿no es cierto?, que están volviendo. Y esa resistencia ya encontró un futuro. Entonces, las mujeres que hoy estamos aquí, las compañeras jóvenes que están aquí, somos las hijas de las mujeres y abuelas que no pudieron matar, ¿no? Y ese es mi mensaje, ¿no? Como hay un futuro que si bien es improbable, en otros aspectos es venidero, porque ya con el trabajo, ¿no es cierto?, de esas mujeres u hombres jóvenes que están dispuestos a seguir visibilizando, ¿no es cierto?, este libro, que para mí es un grano de arena, muestra un poco lo que está pasando en las comunidades, visibiliza, ¿no es cierto?, frente a toda esta prensa hegemónica de la que hemos hablado, y hay también periodistas, mujeres y hombres que están dispuestos a seguir trabajando en los territorios, ¿no es cierto?, lo de Bau. Lo que dice Denise, si bien es cierto, está comprobado en el mismo expediente de que quienes asesinaron a su hija, ¿no?, fueron sicarios, porque esa violencia ha ido mutando también, ¿no? Si antes eran terratenientes, ¿no es cierto?, después las mismas policías en su violencia, si era la operación, ¿no es cierto?, si era el Comando Jungla, ahora es la PDI, ¿no es cierto?, y en este caso lo que hablaba en algún momento Karina Riquelme es la evolución también de esa violencia y que tiene sus consecuencias, por ejemplo, ¿no?, que ahora son los proyectos inmobiliarios, ¿no?, en los territorios turísticos del sur, y así evoluciona esa violencia. Y eso es importante que no solo lo tengamos claro nosotros y nosotras, sino que lo tengan claro esa gente que, como dice Denise, muchas veces mira hacia el lado sobre esa violencia, ¿no es cierto? Nosotros vivimos mirando la violencia que hay hacia afuera y acá, ¿no es cierto?, a muy pocos kilómetros de Santiago hay una violencia que es cotidiana, que es política, que es todos los días y que se acuerpan en niños, niñas y en mujeres. Respondiendo tu pregunta, ¿cómo fue el proceso del libro? Yo creo que los libros, era un libro que me habitaba hace mucho tiempo. Yo quería escribir este libro, quizás no me atrevía por no contar mi propia historia. Hay lo que cuentan, ¿no es cierto?, las Lamien, más conocidas como las chicas superpoderosas. Es una historia que también comparto. Yo pensaba antes que primos o primas que en algún momento querían cambiarse el apellido o que mi familia no supiera como de Mapuzungún o sobre sus orígenes, era como que se avergonzaban, ¿no? Pero después también con la madurez y entendí que era una forma de preservarnos ante la violencia. Mi madre experimentó mucha violencia como mujer mapuche en su infancia, la experimentó también en dictadura y yo creo que había un miedo que se va volviendo transgeneracional, ¿no? Y bueno, después tuvo a esta hija que empieza su proceso de búsqueda personal. Yo no tengo ninguna aspiración de ser objetiva, creo que la objetividad no existe y mi lugar de enunciación es como mapuche, ¿no es cierto?, nieta de un hombre mapuche, Manuel Neculhual Miancucheo, y ese es mi lugar de enunciación para este libro. Por eso el capítulo final se llama El no lugar, ¿no?, que dice demasiado mapuche para ser huinca, demasiado huinca para ser mapuche, y ese es el lugar de muchas mujeres hoy también, ¿no?, pero que estamos dispuestas a seguir develando este tipo de situaciones, apoyando la visibilización de ustedes, de esa lucha compartidas con tantas otras mujeres, ¿no es cierto? Y esa violencia, ¿no es cierto?, que es racista, de genocidio, de expropiación. Y este libro para mí fue súper importante porque, como decía Denise también, siempre se cree que la lucha, ¿no?, está personificada en hombres y la verdad es que ustedes son también, ¿no es cierto?, somos huaychafes y esta historia
comienza conociendo a Vania Keipul también, ¿no? Que la conocí como un poquito, bastante más chica, como les dije hace un ratito, hace 15 años atrás, y la verdad en este camino de reporteo que recorrí pude conocer a otras mujeres y todo esto quedó relatado justamente en el libro, porque creo que había que plasmarlo, ¿no? Para las futuras generaciones de las que estamos hablando. Grisel y Nora Ñancul, las defensoras del bosque nativo. Nora, ¿qué apareces tú? Nora camina por el bosque nativo y el único ruido que rompe el silencio son sus pisadas sobre sus hojas. Tiene 46 años, la nariz aguileña, el pelo color azabache y la misma mirada que se puede reconocer en Grisel. Se detiene y apunta unos coligües secos que se doblan hacia un lado, anunciando así su muerte. Nora los observa desde cerca y dice que hace unos meses florecieron, algo que ellas vieron como una señal de pandemia u otros males. Una vez que la aquila florece, se cae con sus semillas y muchas veces llegan ratones a devorarla, lo que por años fue la razón de plagas y enfermedades. Los coligües secos son también la posibilidad de un incendio inminente, es decir, siempre son un aviso de catástrofe o un futuro ominoso. Nora y Grisel aprendieron observando en el bosque el comportamiento de árboles, changles, musgos y plantas. En la cosmovisión mapuche, Uneyeten es un espíritu de la naturaleza. La mayoría de hombres y mujeres de la zona creen que en las montañas y el bosque no entra cualquier persona. En esos espacios hay vida, incluso lo que nosotros no podemos percibir. Uñén Maguida es un guardián que cohabita y cuida esos lugares. Por ejemplo, las hermanas Ñancul dicen que hay que pedir permiso para entrar al bosque, para sacar una planta medicinal y hasta para tomar agua de una vertiente. El encuentro con Grisel se dio en la plaza de Cuyipulli, a la que ella, junto a toda su familia, llegó en una camioneta roja. Luego, rumbo a su casa por el camino a Guapitrío, se pueden ver los cerros plagados por hileras de pino. Esto es lo que han hecho las forestales, se queja mientras maneja a su esposo Carlos. Un winca, dice ella. Su hijo Carlitos va de copiloto y su hija pequeña está dormida entre sus brazos. En su casa hay gallinas coyoncas, famosas por poner huevos azules, frescos de semilla. Al fondo se puede ver el huerto de arándanos que tanto cuida. Carlito toma una gallina entre sus manos para que se pueda apreciar la diferencia de su cola, la mocha. Nora se fue antes a la recu. Grisel quiere irse lo más pronto posible, se siente recluida en su antigua casa. Tiene tuto, anda a ver a tu guagua, le dice Grisel a su pequeña hija Antu de 2 años, quien persigue un gato gris. Grisel da vueltas ordenando la casa mientras habla sobre los gatos que comenzaron a ñauquear, que rescataron en el camino cerca de casa. Camina por el patio y se enoja al mostrar cómo los montículos de tierra árida y color rojizo se desprenden al mínimo roce de una rama. En esta tierra no se puede hacer huertas, no se puede hacer chacras, no se da nada, está seca, dice y mueve la cabeza con un gesto de desaprobación. Pone la tetera en la cocina leña, corta queso, salami y generosas porciones y pan amasado. Me gustaría irme luego a la recu, insiste. De allá me gusta el nativo, el agua, ver cómo mis hijos juegan y corren entre los árboles. Acá en este lugar es como tener un pajarito en una jaula, pereza revolviendo el té. Allá donde se ve el humo de la chimenea sobre el cerro es donde está mi hermana, agrega mientras apunta a la ventana. La recu, como le dicen a la recuperación territorial, está a 40 minutos caminando desde la casa de Grisel y poco más de 4 kilómetros del río Renaico. Después de cruzar en bote su hija Analía, de 9 años, con ojos pícaros y unas trenzas que cae al costado del hombro, se encarga de remar. Una vez allí, en la ribera norte, se ve y se siente el pulmón verde. Una bruma blanquecina que parece sacada de un cuento de gnomos y hadas envuelve el lugar. Ese fondo está rodeado de bosque nativo. Carlitos, su hermana Analía y su prima Fabiana, de 12 años, beben agua de un riachuelo y se turnan para colgarse de una liana que cae de un árbol. Hay una especie de mástil con una bandera mapuche y con una gorra. Más arriba está su ruca, hay un huerto, un chancho y los quiltros, Taichen y Huaychan, que mueven las colas expectantes a los pocos visitantes que llegan hasta Saloma. Nora cuenta que por las noches con su hija ven una película en el celular mientras entibian sus cuerpos con botellas de agua caliente para capear el frío que se cuela por los huecos entre las maderas de la ruca. Todo eso, de palmo a palmo, lo construyó Nora con sus propias manos. Ella y su hija duermen tranquilas en la oscuridad más profunda del bosque. No me da miedo estar acá. Estoy acostumbrada a este silencio, dice después de que saluda en tanto amasa el pan sobre una cocina leña que hizo con una lavadora vieja.
Nora tiene varias cicatrices que hablan de lo que ha vivido. La más grande es un corte de 15 centímetros con una forma de Y, ubicada en el seno derecho. También tiene 3 suturas en el brazo del mismo lado. Esas son las marcas que le quedaron tras sobrevivir a un ataque a un trabajador forestal el 14 de marzo del 2019. Aquel día, cerca de su ruca, Nora oyó un ruido de una motosierra. Al caminar unos metros vio que caía un peumo, pero en el suelo había 2 troncos más. La escena despertó su ira, y más con la sospecha de que aquel hombre había sido mandado por la forestal Milinco. Ambas hermanas recuerdan que Carlitos siguió a su tío cerca del caballo. «Te vamos a denunciar, te vamos a grabar», gritó su sobrino mientras se acercaba al trabajador y lo escudriñaba con un celular. El hombre los hizo retroceder, acercando la motosierra encendida a la cara del niño. Entonces Nora trató de arrebatársela. Fue cosa de segundos. El hombre pasó la motosierra sobre el pecho y el brazo derecho de Nora. Comenzó a brotar la sangre. El hombre huyó. Carlitos cubrió a su tía con una polera antes de partir por ayuda. En la ficha de atención médica solo quedó plasmada la frase «heridas leves». Vivir para proteger el bosque, no se trata de opciones. Luchar y resistir parece un designio. Hay un mapa en el cuerpo de Nora como prueba de lo que está dispuesta a seguir protegiendo. Otras de sus cicatrices son las de perdigones que tiene alojado en ambas rodillas. Agradecemos a Pusomo que nos compartieron generosamente estos testimonios, que yo creo que nos vamos a llevar cada uno bien atesorado también toda esta fortaleza que nos compartieron, estas palabras de continuar también, aún teniendo todo este camino, toda esta experiencia donde han tenido situaciones súper fuertes, pero que las mantienen muy, muy firmes también, porque tienen esa convicción, también tienen ese cariño, yo creo, por la tierra, por el Trofimoñén, por los pichiqueches. También agradezco ese mensaje también que dejaron para estos brotes, este shoyún que vienen, y así también para las generaciones no tan pichiqueches como yo, que también nos llenan de harta de harto negüen, de harto, no sé, como admiración también hacia lo que ustedes están haciendo, y da mucho gusto saber cuando nos contaban esa alegría que sienten de incluso perderse por 7 horas buscando los animales, porque es así de grande, es así de extenso el lugar que fueron a recuperar y que no llegaron de la nada también, que algo las llamaba a llegar a ese lugar. Y así yo creo que muchos de nosotros que quizás estamos, no sé, más en la ciudad, pero obviamente todas nuestras familias están en las comunidades, también nos llenan como de esa esperanza de que sí pueden haber otras formas de resistir y de volver. Yo creo que ese mensaje es súper importante, lo agradezco mucho también de la enmienda Denise, toda esa resistencia que también tiene, pasando este proceso donde perdió a su hija, pero donde su hija está súper presente en muchas personas. También agradecerle a Rimu, que nos compartió un momento muy bonito donde yo creo que recordamos ahí nuevamente, Baus está acá, está todo el rato con nosotras, y debe estar feliz igual, porque estamos todas juntas dándonos este cariño, estas palabras de seguir adelante. Estoy muy agradecida, ya cerrando, como de parte de mis compañeras como Radio Curruf. Estamos agradecidos de que se hayan quedado hasta ahora, de compartir, de escuchar, de que se lleven esto en su corazón, que les dé esta fortaleza. A la mía, usted igual. Gracias por sus palabras, por compartirlas acá, y eso, Nadine, no sé si quieres decir algo. Por mi parte, muy agradecida también de todos quienes nos apoyaron, Cata, Tania, Teo, que
que cada uno aportaron también para que salga... ¿ah? Claro. Y la Lamien Neyen, que estuvo acá acompañando este Neucham-Cagún. Chaltumay y Pulamien, también al hogar Pelontuhue por darnos este espacio. Fey, Muten, Pulamien, Chaltu. Sí, bueno, como decía Javi, muchas gracias por venir hoy día, y sabemos que un sábado en la mañana siempre es complejo, sobre todo, bueno, para las Lamien que han venido de distintos territorios. Como mujeres radialistas, como Radio Curruf, estamos muy agradecidos y creemos firmemente en que la comunicación es una estrategia para poder seguir reivindicando los distintos procesos de resistencia que se llevan, y también para cambiar las narrativas que surgen de los medios hegemónicos y que nos buscan instalar una realidad que muchas veces no es la existente, y por eso luchamos todos los días también y trabajamos arduamente para que podamos también, de cierta manera, crear nuestra propia realidad paralela que sin duda tiene los relatos y las experiencias y la vida de mujeres, de hombres, de niños, niñas que están resistiendo todos los días en sus distintos territorios. Eso, muchísimas gracias y esperamos encontrarles en cualquier otro evento, instancia, conversación que podamos tener.